Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días. Buenos días, Araque. Buenos días, profe. Duarte, muy buenos días.
Listo, chicos, muy buenos días para todos. Vamos a empezar ya. Les pido el favor que prenda la camarilla. Marcelo, ¿usted va a volver a entrar? Aquí me están pidiendo otra vez ingreso. Marcelo. Marcelo. Vale. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a ver en Ciencias Económicas un nuevo tema en el que procuro pues que preste mucha atención y podamos ir analizando. Me gustaría empezar pues con la apreciación de ustedes en cuanto a una consideración económica. Y chicos, para ustedes, ¿cuál es la causa de la pobreza en el mundo? ¿Qué es la pobreza? Empecemos por ahí. ¿Qué es pobreza? Un pensamiento. La pobreza es un pensamiento. ¿Cómo así, Araki? O sea, a ver, es pobre quien se cree pobre, si me hago entender, así no tenga capital. ¿Me hago Va- entender? Vale, pero si yo no tengo nada y Sí, no me no, creo porque, pobre, sigo siendo pobre, ¿no? ¿O cómo funcionaría no ahí? porque, a ver, o sea, digamos, usted puede conseguir capital, ¿sí? Pero si su pensamiento es de ser pobre, usted va a quedarse en eso. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, hasta ahí le entiendo, pero vuelvo a la pregunta. ¿Y si yo no tengo capital Ujú. Pues sí, sí, y no me considero pobre, pues aún así sigo siendo pobre, ¿no? pues en teoría sí, Vale, sobre listo, el Araque. papel. No, no, está bien, estamos haciendo una... Camila, claro, ¿cómo que no? Son personas que no tienen los recursos suficientes o no tienen un trabajo, digámoslo así, digno eh, para tener, digamos, varias cosas y estar bien económicamente. Sí, señora, la pobreza de manera económica, vale, muy bien. No se puede hablar de pobreza simplemente por manera económica, sino también personal, ¿no? ¿Cómo así personal, Eduardo? Digamos, no sé, no he escuchado la historia de esa persona que tiene buena economía, tiene plata, es millonario, según lo que dicen. Y este personaje anda por las calles con fachas de indigente, pidiendo monedas y demás. ¿Pero qué pasa ahí? O sea, sería como una pobreza individual, como personal, para no hacer ese tipo de actos, digamos así. Ya, vale, Eduardo. Sofía Piedradita nos dice, es una condición donde no se cuentan con un valor monetario para para adquirir recursos y suplir sus necesidades. Sí, señora, muy bien. Bueno, entonces estaríamos hablando de tipos de pobreza. Hará que dio una apreciación muy buena, yo lo estaba molestando también, en la medida de que la pobreza, existe una pobreza mental, ¿no? En la que si yo me considero pobre, soy pobre, y la que acaba de mencionar Duarte también. Y aquí nos dice Sofía nuevamente una, que es la que verdaderamente, Camila también la ha mencionado, de cómo constantemente pues está dando el fenómeno de la pobreza verdaderamente económica. Asimismo, quiero formularles otra pregunta. ¿El pobre es pobre porque quiere? ¿Ustedes qué consideran, chicos? Obvio, Sí, ¿Obvio qué? Obvio sí, obvio no. Obvio, obvio obvio. sí. obvio, boys. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio no existe. Vale. Zuleta, Dígame, ¿cuál Zuluaga? Zuluaga, porque es que estaba con 11 y se me pasa siempre el Zuluaga. Pero bueno. Zuleta, ¿por qué es obvio? ¿Qué es obvio? ¿El pobre es pobre porque quiere? Sí, ¿Por claro, qué? porque no se toma la tarea de avanzar si sabe que está en esa situación de pobreza mental o económica, no toma las riendas de su vida para salir de su pobreza, sigue estando ahí porque
está en su decisión de estar ahí. O sea, me dicen, Sí, claro, algo así como un estancamiento, o sea, yo soy pobre y ya, ¿sí? no, más bien como que tampoco, o sea, es también como por pereza, o sea, que también, digamos, se le pueden presentar oportunidades de salir adelante, pero tampoco las toma. O sea, es mentalidad. Vale, ¿qué es una oportunidad de salir adelante? Digamos, un empleo digno y no lo acepta porque le da pereza o porque no quiere o porque no le gusta, porque no se acomoda a lo que esa persona aspira. Ya. ¿Alguna pregunta, no? Todas estas preguntas son retóricas, chicos, no se sientan de, ay, profesor, no le gusta ninguna respuesta, no, sino que quiero generar una reflexión para entrar a ver al tema. ¿Qué pasa con aquellas personas que estudian, supongamos, 5 o 6 años? No sé, yo estudié Derecho, 6 años y me especialicé en Derecho Penal, un ejemplo. La verdad no sé mucho de Derecho, pero pues son nociones que tengo. Y voy a buscar trabajo y no me dan. Y voy a buscar una cuestión que me pueda colaborar y no lo hay. Y me dicen a mí, venga, pues usted, ¿por qué no me colabora manejando este taxi? Y entonces digo, no, pero es que yo estudié para ser abogado, no para manejar un taxi. Ah, si ve que es que a usted no le gusta nada, usted es pobre porque quiere. ¿Se daría eso, chicos? ¿O ustedes qué opinan en ese caso? Hay que tomar diferentes circunstancias para llegar a lo que uno quiere. ¿A qué te refieres, Duarte? Pues sé que, digamos, no, digamos, en el ejemplo que usted nos hace de el taxi y el abogado no tiene nada que ver, pero como yo pongo como ejemplo algunas personas que han a mi alrededor, las cuales han estudiado, no sé, perdón, ingeniería industrial, administración de empresas, por diferentes requisitos que les piden para entrar al trabajo, como experiencia y demás, están haciendo pues cosas diferentes a lo que estudiaron para poder así llegar a lo que realmente querían. Pero vuelvo al punto, Duarte. Si en un momento, una cosa es estudiar para yo llegar a lo que quiero y otra es que cuando después de estudiar mis oportunidades laborales sean las básicas. Entonces, mi mentalidad de pobre seguiría siendo la misma porque no puedo superarme y salir adelante. No, pues sí, pero no. Digamos, en parte es como culpa del país, porque, porque sí, porque se queda ahí como estancado también como pobre. Usted no le da oportunidad, digamos, a los demás que están estudiando para ser alguien y darle como más paz al país y ser más desarrollados, sino eso es de parte y parte. Vale, muy bien, Camila. Es de parte y parte. Vale, chicos, última pregunta y empezamos pues como a ver el tema que quiero tratar con ustedes hoy. De acuerdo a lo que ustedes me acaban de decir, si hablamos de que la pobreza puede ser tanto una condición personal en la que yo no busco una superación y lo que acaba de decir Camila, una cuestión social, ¿qué solución podrían establecer ustedes para intentar cambiar ya sea la mentalidad de la persona o más que la mentalidad es imposible de cambiar? Hablamos de sensibilizar más bien de sensibilizar a una persona o tratar de cambiar las cuestiones del país. ¿Cuál sería una solución o una posible solución que a ustedes se les ocurra así que usted diga, profe, pues Eso es complejo, profe. Primero, por la corrupción que se está manejando acá en Colombia, o sea que eso es súper evidente. Y segundo, mientras nosotros no cambiemos ese pensamiento que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Digamos, mi solución sería como que primero hacer como un cambio en cuestiones de, digamos, de la corrupción. Y segundo, como que las, digamos, que las otras personas se ayudaran para que fueran, fueran y tuvieran un mejor futuro para, para aquello. Camila, excelente.
Marcelo dice, profe, lo que se necesita es educación. ¿Qué quiere decir eso, Marcelo? ¿O a qué hace referencia? O sea, pilas que, bueno, vuelvo al punto, siempre yo trato como de que, bueno, argumentemos en la medida de que podamos expresar mejor nuestras ideas. ¿Cómo así educación, Marcelo? Como, sí, o sea, esa educación de querer prosperar y no quedarse como un empleado, que es como aquí educan a las personas, como para ser un esclavo de una empresa o para quedarse en un puesto laboral. Es más como que el gobierno empieza a incitar a esa educación de prosperar, de que de verdad quieren que pues, los colombianos salgan adelante con emprendimientos o cosas así, porque, o sea, la educación es una basura, hoy. Sí, señor, Pues, o sea, estamos. como la plantean, ¿no? Obviamente es muy importante, pero como No, la plantean Marcelo, en el país, me parece pues que no es adecuado, porque lo que le digo, o sea, Marcelo, estoy totalmente de acuerdo con usted, se lo garantizo. Yo, bueno, dijo alguien, este es un pensamiento muy personal y siempre he estado como en contra. Para mí el SENA, eh, no estoy en contra ay, de que falta el progreso laboral, de que la gente no quiere que progrese, pero para mí el SENA es una entidad que prepara obreros, no prepara gente pensante, sino obreros. Entonces, no me preparan a mí para progresar, sino para ser parte de un sistema. ¿Mm? Hay una reflexión, esto es historia, que hubo un emperador en China que obligaba a la gente a estudiar, y no era si quería, sino que obligaba a la gente a estudiar. Y dice históricamente alguien que por eso China es una de las potencias mundiales más grandes del mundo actualmente, porque obligaba a la gente a estudiar, porque obligaba a la gente pues a formarse, a tener un carácter, a tener una personalidad y una perspectiva a futuro. Y decían que a raíces y que miráramos, pues equiparáramos la idea de que hay países en los que no hay educación y que nos diéramos cuenta que esa falta de nivel educativo se equipara a su falta de soluciones económicas, a su falta de solvencia económica, a su falta de progreso económico. Entonces aquí entramos como en ese círculo vicioso de que la educación es un problema. Pero ¿qué pasa con la educación? Yo siempre me he preguntado esto, cuando el mismo involucrado no maneja esa necesidad de superación. Es decir, yo tenía un profesor que decía, no nos decía bastante, usaba esa expresión y nos decía, eh, los estudiantes reconocen, él decía en cuestiones de las marchas y todo eso que hacían los universitarios, que la educación es un problema, pero en el aula ellos no son la solución. Y me llamaba mucho la atención esa frase porque tenía cierto grado. Él decía, bueno, si usted dice que la educación es un problema, usted es parte de la solución porque no se vuelve solución. Y nosotros le argumentábamos, uno solo no puede hacer la diferencia, o sea, por más que yo tenga una mentalidad, un cambio de ideales, la perspectiva de querer cambiar el país, tal vez haciendo las cosas bien, estudiando, preparándome lo mejor que yo pueda, no voy a poder cambiar el país. Él decía, pero si usted logra que más personas lo hagan, usted puede ser un generador de cambio. Volviendo al punto, chicos, es decir, para mí, al igual que Marcelo, comparto la idea de que la educación es uno de los problemas económicos. Y no simplemente hablo de la educación de matemáticas, español, biología, química, física. No, hablo de la educación para la vida. A veces, bueno, no sé si lo han notado, en economía, más que de pronto yo enseñarles teoría económica, porque pues en parte es teoría económica, es enseñarles a pensar en cuanto a cómo invertir o cómo garantizar o organizar su dinero. Bueno, ¿qué puedo hacer? Sigo un ejemplo, en el cambio de divisas, lo que veíamos, bueno, si usted va a viajar a un país, sea consciente de un cambio real, de un cambio nominal. Si usted tiene la posibilidad de inmiscuirse en ese negocio, sea consciente de cómo medianamente funciona. Hoy que quiero que veamos el asunto de la pobreza,
quiero que entremos en esa dinámica, tanto lo que acaba de mencionar Marcelo como lo que mencionaron los demás compañeros, en cuanto que la pobreza se convierte en un problema netamente social cuando los involucrados se quedan en la pobreza. Ahora, ya entrando un poco más en materia, chicos, más en el tema, para ustedes, ¿el problema de la pobreza es personal o social? Y ya con eso entramos en el tema. Las dos. Las dos. Las dos. ¿Qué Ujú. opinan los demás, Las chicos? Santiago, bienvenido. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué más, profe? 11-1, ¿qué opina? ¿El problema es personal o social? Pues es las dos. Las Ya. dos. Vale, Lady, muy bien. Chicos, recuerden las camaritas. Yo veo que muchos tienen la cámara apagada y ya. Bueno, ay, Dios mío. Las dos. Vamos a ver el tema de hoy y lo vamos a ver de una perspectiva un poco económica. Profe, ¿cuál piensa? ¿Usted ¿Perdón? qué piensa sobre eso? Camila, no te entendí. ¿Quién falta? ¿Quién ¿Y me usted está- qué piensa sobre eso, profe? Yo pienso muchas cosas. De entrada, vuelvo al punto de la educación, vuelvo al punto de que es una cuestión personal y social, que la pobreza como tal es un status quo. Chicos, ¿saben qué es un status quo? Vamos a manejar este término acá en toda la clase, quiero que lo conozcamos. No. ¿No? ¿Qué ¿Alguno? es? ¿No? Es una expresión que se usa no solamente en economía, sino en todas las ciencias para referirse a una organización establecida y que no permite un cambio o modificación. Ejemplo, lo explico de otra manera. Las empresas tienen un dominio y un ejemplo, la empresa que manda a nivel de pronto de bebidas azucaradas es Coca-Cola. Coca-Cola mantiene un status quo porque ella es la empresa que manda. Y todas las empresas alrededor o toda la idea de bebidas azucaradas alrededor tienen que competir con Coca-Cola. Coca-Cola mantiene un status quo en la que ella es la que manda y las demás empresas están por debajo. A nivel económico, a nivel general, eso aplica para todo, economía, política, cultura. A nivel cultural hay un status quo. Los que tienen fama están arriba, los que no tienen fama, nada. Si yo les digo a ustedes, mira que Alberto nos pidió el favor de ir a tal lado, ustedes dicen, ¿quién puercas es Alberto? Pero si yo les digo a ustedes, no sé, un ejemplo, hay un ejemplo, Shakira quiere que vayamos allá, la cantante, ay, ¿cómo Shakira? Vamos, porque hay un status quo en el que ciertas personas socialmente son las que dominan. Estoy citando un ejemplo, ¿no? De pronto alguno dirá, ay, pero a mí no me gusta Shakira. Vale, es un ejemplo, ¿sí? Ese status quo se mantiene bajo el dominio. Vuelvo al punto y siempre lo he dicho en clase. Una cosa es que yo les diga a ustedes, chicos, mire, la señora Andrea dijo que no se volvieran a conectar a clase. Ustedes dirán, ¿quién es Andrea? Pero si yo digo, la señora rectora dijo que no se conectaran, ya la cuestión cambia porque hay un status quo. En todo lado hay un status quo. En su casa hay un status quo. Hay alguien en su casa que manda por encima de los demás y se hace lo que esa persona diga. No, que mi mamá siempre es la que manda. Listo, su mamá tiene el status quo. No, que es que mi papá es el que manda. Listo, su papá tiene el status quo. El status quo es una organización que siempre busca que las cuestiones funcionen, pero manteniendo un equilibrio en los demás. El status quo no tiene rostro. ¿Qué quiere decir eso? Ay, es que pobre empresa. No, el status quo, para mantener, si tiene que acabar con esa empresa, la acaba. Un ejemplo un poco abrupto, y ya lo he compartido en clase varias veces. Yo no estoy a favor del narcotráfico, pero ¿por qué el narcotráfico es ilegal? ¿O por qué el tráfico de cocaína es ilegal? ¿Alguien me puede responder? Porque la ley lo puso así, ¿no? Sí, Santiago, muy bien, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Puedes Por repetir el la pregunta? pues porque estaban Volvemos al ganando. status quo, Santiago, muy bien. ¿Por qué? Sí, porque una persona con alto rango dijo que no. En parte eso y en parte porque quienes tenían el status quo
no eran partícipes de ese dominio económico y dijeron no. ¿Mm? F. ¿Cuándo se vuelve legal el narcotráfico? O cuando, digamos de alguna manera, se vuelve más plausible. Cuando los dirigentes, las altas cabezas, hacen parte de ese status quo. Si no, no es legal. Entonces, volvemos al punto del status quo. Para mí, la ignorancia, volviendo a lo que Camila pregunta, la ignorancia es uno de los problemas más grandes de nuestro país. Diría Gabriel García Márquez, el problema de Colombia no es la pobreza, es la ignorancia. Lastimosamente somos pobres y no simplemente económicamente, sino mentalmente, en los que nos referimos nada más allá de nuestras posibilidades y nos acostumbramos a eso. Entonces, vamos a ver ya a nivel macroeconómico, a nivel, digámoslo, más global, por qué la pobreza se convierte en un círculo vicioso y por qué nosotros como país no progresamos. Lo vamos a ver en dos partes. Uno es el aspecto estacionario y otro es un aspecto dinámico que nos maneja acá. Entonces, chicos, ¿de dónde es esta imagen? ¿Quién me puede decir? La Guajira. Eso iba a decir. ¿De dónde? Tocó. Nah. Pues en Bogotá. Colombia. Sí, sí, es en Colombia. ¿En Colombia? Bogotá. ¿Dónde? Ciudad Bolívar. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Ah, señor, es no, en muy Ciudad bien. Bolívar. Chicos, no sé si yo varias veces los he molestado con esto. Yo tuve... ¿En serio? Eso Sí, parece señora. como de Pero tierra no, Ciudad caliente, Bolívar, pero tierra ¿en caliente. dónde? Es el ¿Cómo? monte de Ciudad Bolívar. Pero eso es Ciudad Bolívar, ¿en dónde? Ya Pero le cuento. antiguamente supongo que sí. No, no tan no, señor. Pues no tan antiguo, pero... Eso No, parece señor. tierra caliente. No, señora. Sí, eso no es Ciudad Bolívar. Sí, señor, es Ciudad Bolívar. Santiago, la ¿En qué foto la tomé parte? yo. Para la parte de atrás de las montañas, Santiago, para lo que se conoce como los barrios del Tesoro, barrios como Canadá. Eso hace parte de Ajá. Bogotá. Y eso, yo les he contado varias veces que yo ayudaba o iba a lugares alejados de pobreza, iba a estos lugares donde había personas así alejadas allá, donde casa a casa, eso, la gente vivía pues con casas de plástico. Esto es aquí bueno, allá en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Chicos, la pobreza, ¿cómo, Santiago? No, nada. La pobreza es un círculo vicioso, o hablamos de la pobreza en un círculo vicioso, cuando nos referimos, por favor, vamos tomando apuntes ya de esta parte acá, que son ideas sencillitas, pero quiero que las tengamos claras. Cuando hablamos de unos factores, ustedes mencionaron varios factores y siempre les he dicho, me encanta que tengan esa habilidad de análisis, de deducción, ¿sí? Poco a poco eso es lo que les va formando pues pensamiento. Y esos factores sociales son los que impiden que un país salga de la pobreza. Todo lo que ustedes acaban de mencionar y lo que vamos a mencionar acá es lo que causa la pobreza en un país y es lo que impide que haya un desarrollo. Por eso Colombia o muchos países latinoamericanos y en parte de Europa, para la parte de la India, viven en un país en subdesarrollo. África, todas estas cuestiones viven en un subdesarrollo. Son países que económicamente o en explotación son muy ricos, tienen recursos casi, diría yo, digamos, inagotables, pero viven en una pobreza extrema. ¿Por qué se da ese factor? Vamos a entrarlos a analizar entonces. No me va a decir que esos niños son de otro país. Sí. Entonces, de aquí, Más nos caras estamos pasando de, el Chocó perdón la y expresión, más caras de chipchas empezamos. que nosotros mismos. Y bueno, en fin. Chicos, la pobreza tiene dos factores muy importantes y eso, vamos a verlo primero desde el aspecto estacionario. ¿Qué hace que se mantenga el status quo? ¿Qué hace que se mantenga ese nivel? ¿Por qué los países en subdesarrollo, que están en subdesarrollo, es decir, que están por debajo del desarrollo, se mantienen en ese nivel? Entonces, la primera causa es que la oferta, recuerden el efecto oferta y demanda, oferta es lo que las empresas ofrecen, la demanda es lo que el país solicita. Entonces, la oferta de capital es insuficiente. ¿Qué quiere decir? No hay dinero en el país o no hay dinero en los ciudadanos para invertir necesariamente pues en el país, en que se pueda mejorar la situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ahorra
Lastimosamente nosotros en Colombia no tenemos la mentalidad del ahorro y proyección. Nosotros medio ahorramos una platica y es para invertirla. Me compré un televisor, me compré un Xbox, me compré un Play, ¿sí? No sé. Y son inversiones de 2, 3 millones de pesos, porque eso está costando un aparato de esos, porque no tenemos una visión de futuro. Y conocemos y conozco personas que tienen, no sé, el último televisor, el último equipo, el celular de última gama. Digámoslo, en teoría vive bien engallado y viven arriendo. Entonces, es una dualidad conceptual en la que uno dice, bueno, hombre, ¿tienes proyección? Pues sí, después, cuando haya la posibilidad, porque no tenemos esa mentalidad de ahorro y porque no tenemos esa mentalidad de generar ese progreso, ¿sí? Entonces, de buscar lo necesario en nuestra vida. Ustedes recuerdan qué pasó en este viernes sin IVA y salía la pregunta por redes sociales de que qué pasó con las personas del trapito rojo. ¿Mm? Porque ahí sí casi medio país se desvolcó a comprar un montón de electrodomésticos, pero ¿qué pasó con las personas que supuestamente estaban pasando por una situación económica compleja? Entonces, no hay oferta de capital porque el país no tiene una mentalidad de progresar, tenemos una mentalidad consumista en la que a la medida que yo voy recibiendo un dinero o voy recibiendo un cierto capital, lo que busco siempre es invertirlo o, digámoslo así, perderlo en la cuestión consumista. Entonces, partemos de ese principio. No hay oferta porque no hay capital suficiente, porque la población, o sea, nosotros, no tenemos la mentalidad de mejorar y proyectarnos hacia algo distinto. Asimismo, como no hay una oferta, pues no va a haber una demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo con qué invertir, como país yo no tengo cómo demandar, cómo pedir, ¿sí? Nosotros en Colombia, no sé si ustedes han escuchado, ya varias veces he dicho esta idea, a Colombia y a los países latinoamericanos llega la tecnología ya, digámoslo, pasada de moda. O sea, si en Estados Unidos salió el iPhone, no sé, 1000, un ejemplo, aquí nos está llegando el iPhone 500, ¿sí? Y si nos llega el iPhone 1000 o si alguien tiene el iPhone 1000, lo compró casi por un ojo de la cara, ¿sí? Porque nuestra economía no permite una demanda constante porque no hay el capital suficiente para soportarla. Entonces el círculo vicioso empieza a estar acá, chicos. Como no hay una oferta, no hay una demanda y si no hay demanda, no hay oferta. ¿Sí? Entonces, constantemente nos vamos a encontrar en ese círculo vicioso en el que no vamos a poder salir porque no tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿quiénes ayudan a mantener ese status quo? Recuerden que estoy tratando de recoger las apreciaciones que ustedes dijeron, porque son muy válidas y son muy ciertas. Camila decía algo muy importante. Hay empresas o hay personas que les conviene que nos mantengamos así. La falta de educación, hombre, es más fácil dominar a alguien que no sabe que alguien que sabe, alguien que piensa. Alguien que piensa nunca se va a dejar manipular. Alguien que no piensa, no, sí, jefecito, lo que usted diga, jefecito. Bueno, jefecito. Sí, señor jefecito. Porque no tiene tal vez una mentalidad proyectiva de que, aunque, proyectada, perdón, proyectiva no. Una mentalidad proyectada que aunque está siendo obrero, eso es un paso en su vida. No hay personas que consiguen un trabajo de obrero y bueno, es el trabajo para toda mi vida. Les he socializado varias veces que yo trabajé en el aeropuerto y me llamaba mucho la atención que encontraba a señores ya de 40, 50 años cargando maletas. Y yo decía, uy, no, muy fuerte. O sea, una cosa es yo hacerlo en mi juventud, un primer trabajo, pero llegar a mis 50, 60 años y tener la mentalidad de que eso es mi trabajo, ¿m? Esa es la cuestión en últimas de por qué no progresamos. Porque nos estancamos No en se esto. proponen metas, profe. Cami, ¿cómo, perdón? No se proponen metas ni Sí, propósitos de señora, muy ser bien. alguien. No se proponen metas, Cami. Y más que eso me llama la atención. ¿Ustedes qué creen que hacían estas personas después de salir o cuando nos pagaban quincena? Pagar Beber. las cosas, las deudas, y ya. Zuleta dio la respuesta, beber. Hombre, eran manes que decían que vamos a quincena, vamos a tomarnos una, vamos a tomar. Y yo decía, hombre, trabajo 15 días por un salario, perdónenme la expresión, de miseria, porque nos pagaban el mínimo.
para írmelo a tomar. Me parece muy fuerte esa mentalidad y por eso es que volvemos al círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos mantenemos en ese status quo y ahí es donde las grandes empresas nos mantienen en un status quo. Chicos, Coca-Cola es una de las empresas, estoy citando un ejemplo, ¿no? No nada en contra de Coca-Cola. Coca-Cola es una de las empresas que mantiene un monopolio en Colombia en el que es una empresa estadounidense, por lo tanto gana en dólares. Listo. Al ganar en dólares, Coca-Cola tiene un negocio redondo con las inversiones en países internacionales, porque si yo le pago a un trabajador en Estados Unidos, un ejemplo, un promedio de $30 diarios, estamos haciendo un promedio de 3 por 3, 9, un ejemplo, en pesos, 90,000 pesos. Es una cuenta rápida, no, 90,000 pesos diarios le estaría pagando. ¿Cuánto le paga Coca-Cola a un empleado aquí en Colombia? Le está pagando un promedio máximo de 30,000, 40,000 pesos diarios. O sea, prácticamente se está ahorrando la mitad de sueldo con el hecho de tener una empresa aquí en Colombia. ¿A qué voy con esto? Aunque los ciudadanos no busquen la manera de mejorar su condición económica, el país con la situación que mantiene o con las empresas que tiene, mantiene ese estatus de pobreza porque son empresas que nos absorben. Otro ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol subtrae el petróleo que produce o que hay en Colombia y nos lo devuelve a nosotros en combustible en empresas internacionales como Terpel, Etso, bueno, ustedes conocerán de pronto otras empresas así de combustible y nos lo devuelven a un precio más costoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el verdadero problema? Que las empresas que hay en Colombia o que dicen ser colombianas son empresas que sirven a otras economías internacionales. Supongamos, Coca-Cola o Ecopetrol gana un porcentaje de 100% con la inversión que hace. A Colombia le deja el 20% y el otro 80% se lo lleva para las arcas de grandes empresarios, para otros países, se lo lleva. Imagínense ustedes donde toda esa plata se quedara en Colombia, ¿sí? Donde Colombia explotara su petróleo, lo refinara y lo vendiera dentro de su economía como combustible. Se los garantizo que tendríamos una de las gasolinas más económicas del mundo. Pero ahí radica el problema, ¿sí? Cuando compramos ropa de marca, cuando compramos electrodomésticos o aparatos de tecnología de otros países, lo que hacemos es seguir manteniendo ese status quo. No les digo que no usemos celular, no. Sino es tener presente siempre que la mentalidad de pobreza, como lo dijeron muy bien ustedes, parte de nosotros mismos cuando nos mantenemos en ese status quo de que son ellos los que nos mantienen así. ¿Vale, chicos? ¿Entendía la idea? Nos falta media diapositiva, pero no hay tiempo. ¿Preguntas hasta el momento? Chicos, nos vemos ahorita en lengua castellana. Juiciosos. Nos vemos ahorita. Chao, chicos.